Buenos días, mis queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga muy ricamente. Sigamos hablando de la iglesia, pero esta vez sobre el origen del término iglesia. Antes que nada, déjame decirles que la palabra iglesia es una transliteración de la palabra griega eklesia, quiere decir asamblea de ciudadanos de la polis. Para esto, quiero dividir en tres partes esta enseñanza y así entender el significado nuevo que se le dio en el Nuevo Testamento frente a su trasfondo histórico. Empecemos. Número 1. Eclesia en la era de la democracia de Pericles, año 461 a.C. Eclesia era la principal asamblea de la democracia ateniense en la Grecia clásica. Estamos hablando del año 499 y año 323 a.C. Fue instaurada por Solón en el año 594 a.C. Los atenienses pasaron por modos y sistemas de gobierno diversos que finalmente llegó el gobierno basado en el poder del pueblo, la democracia, una creación netamente griega. Es en este periodo de su historia, los atenienses se reunían en la eclesia, donde decidían sobre la guerra y la paz, el pago del impuesto, el establecimiento de relaciones diplomáticas, la promulgación o suspensión de las leyes, cualquier otra manera considerada esencial para el presente o futuro de su polis. Se basaban en tres principios irrenunciables en los que cimienta su sistema político: isegoría, igualdad en el uso de la palabra en público; isonomía, igualdad ante la ley; parresía, libertad de expresión. Sus dos santos y señas eran igualdad y libertad. Era una asamblea en que cada uno tenía el mismo derecho idéntico y deber para tomar parte. Uno de los más grandes oradores en la iglesia fue Demóstenes, año 384 al 322 a.C. En una regla de las prácticas democrática, según Aristóteles, dice que la iglesia del pueblo tenga soberanía sobre todas las cosas o sobre las más importantes. Iglesia significa que han sido citadas fuera de sus casas para ir a reunirse. Así, en esencia, iglesia es un conjunto de personas congregadas para decidir y participar. Número 2. Eclesia en la Septuaginta. La Septuaginta utiliza eclesia para traducir en griego la palabra hebrea kaal, que significa congregación, asamblea, compañía o cualquier otro cuerpo organizado. Normalmente, kaal es usada para significar la asamblea del pueblo de Israel. Veamos lo que dice en la Septuaginta. Deuteronomio 18:16 dice: es exactamente lo que tú pediste a Yahvé tu Dios en el Horeb el día de la eclesia, diciendo. Jueces 22. Los principales de todo el pueblo y todas las tribus de Israel acudieron a la eclesia del pueblo de Dios. Primera de Reyes 8:14. Se volvió el rey y bendijo a toda la eclesia de Israel, mientras que toda la eclesia de Israel estaba en pie. Es muy común en la Septuaginta, donde aparece eclesia unas 70 veces. La palabra original hebrea pone todo el énfasis en Dios y la palabra original griega pone todo el énfasis en la política ateniense. También hay que añadir que la palabra eclesia es usada como sinónimo de sunagoge en la Septuaginta, y que sunagoge proviene la palabra sinagoga. Sunagoge quiere decir lugar de reunión, y que este a la vez viene del hebreo Beit Knesset, casa de la asamblea. Es el nombre del lugar de culto del judaísmo. Número 3. Eclesia en el Nuevo Testamento. Hay que constar que el mundo romano nunca trató de traducir la palabra eclesia, simplemente la transliteró, resultando eclesia, y la usó de la misma forma que los griegos. La palabra eclesia fue igualmente transliterado al español, resultando en iglesia. Sin embargo, para diferenciar de la nueva asamblea de cristianos, se mantuvo en la traducción del Nuevo Testamento al español asamblea en vez de iglesia. Veamos un solo ejemplo: Hechos 19, 39 al 40. Y si tenéis algún otro asunto, se resolverá en la eclesia legal. ¿Por qué? Además, corremos peligro de ser acusados de sedición por lo de hoy, no extendiendo motivo alguno que nos permita justificar ese tumulto. Dicho esto, disolvió la eclesia. En el Nuevo Testamento, eclesia presenta tres aspectos diferentes de su único significado. Significa la iglesia universal. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con cuantos en cualquier lugar invoquen el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, de nosotros y de ellos. Significa una iglesia local en particular. Romanos 16:1. Febe, nuestra hermana diaconisa de la iglesia de Cencrea. 1
Corintios 1:2 a la iglesia de Dios que está en Corinto. Gálatas 1:2 a la iglesia de Galacia. Significa la asamblea real de creyentes que en cualquier parte se reúnen para adorar. 1 Corintios 11:18. Pues ante todo oigo que al reuniros en la iglesia hay entre vosotros divisiones, y lo creo en parte. 1 Corintios 14:19. Pero en la iglesia prefiero decir 5 palabras con mi mente para instruir a los demás. En el verso 23 dice: si pues se reúne toda la iglesia y todos hablan en lenguas y entran en ella, no iniciados o infieles, ¿no dirán que estáis locos? Pablo llegó a pensar en términos de la iglesia universal, de la cual las congregaciones individuales formaban parte. El historiador Sir William Ramsay vio en la configuración del Imperio Romano un antecedente de lo que bien pudo haber afectado el pensamiento de Pablo. Cualquier grupo de ciudadanos romanos reunidos en cualquier parte del mundo constituía un compentus civium Romanorum, una asamblea de ciudadanos romanos. Donde quiera que estuvieran reunidos, eran parte de la gran comprensión de Roma. No tenían sentido al margen de Roma, eran parte de la gran unidad, y cualquier ciudadano romano que llegara a esa ciudad era automáticamente un miembro más del grupo. El grupo podía estar separado de Roma por la distancia, pero en espíritu era parte de ella. Esta es precisamente la concepción paulina de eclesia. Un hombre puede ser miembro de cualquier congregación local dentro de una cierta comunión dada, pero si su pensamiento queda ahí, está muy lejos de la verdadera concepción de iglesia. Conclusión: la palabra española iglesia, que nos vino del griego eclesia y del latín ecclesia, si bien es cierto, no tiene un trasfondo religioso en el mundo griego ni romano. Sin embargo, la nueva eclesia, instituido y organizado por Jesucristo, la tomó para hacerla suya y la consagra para diferenciarla de las otras eclesia convocadas aquí en la tierra. Es por eso que en español la palabra iglesia es exclusiva de la asamblea de creyentes llamados por Dios. La iglesia es el todo universal, del cual cada congregación local es una parte, y lo más importante no es ser miembro de tal y tal congregación o de tal y tal comunión, sino ser miembro de la iglesia universal de Dios. Gracias, mis amigos y mis hermanos, y que Dios les siga bendiciendo muy ricamente. Amén.